Ahí está. Bueno, en principio, la materia es Introducción a la Administración Pública y a las Políticas Públicas. Si tuvieron la posibilidad de chusmear el programa, vieron que la vamos a dividir en 4 unidades. La primera, un poquitito así más abstracta, donde vamos a hablar de Estado y sociedad, pero que a ustedes les va a resultar más cómoda porque son conceptos que tal vez ya vieron, que seguramente ya vieron. Vamos a profundizar en algunas cuestiones que a mí me interesa tener en cuenta. La segunda unidad vamos a hablar de gestión pública y de cómo está organizada la administración pública en nuestro país. Vamos a ver si llegamos a hablar algo de descentralización, nivel nacional, provincial, municipal. La tercera unidad vamos a hacer referencia a los modelos de administración pública que se dieron en nuestro país, con sus características, hasta llegar al día de hoy. Y en la cuarta unidad vamos a hacer foco en las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Para qué sirven? Así un poco vamos a estructurar la materia. El miércoles pasado, la unidad 1 tiene 4 textos. El miércoles pasado yo le subí uno, que es un texto de Abal Medina y de Cao, del Manual de la Administración Pública, y hoy les voy a subir un texto de Oslak, que son los 2 textos que vamos a tratar de abordar. La semana que viene se tratarán otros 2 textos que hablan sobre Estado, y vamos a volver a hacer una clase sincrónica, la semana que viene no, la otra, para cerrar la unidad 1, evacuar dudas y trabajar esos 2 textos. ¿Les parece? ¿Pudieron chusmear algo del Abal Medina? Yo no, profe. No lamento. No pasa nada. Pero de Oslak sí, porque también vimos Oslak en Estado y Sociedad. Así ¿Vieron que este texto? yo lo vi antes. Tal vez un texto que ya vieron. A ver si les puedo compartir. Aguarden un segundo. Me interesaba que vieran la diapositiva, pero no me la pude pasar. Así que la vamos a trabajar desde acá. Los voy a tratar de subir. Hice unos PowerPoint que me parece que están cómodos para poder abordar los textos, que también se los voy a tratar de subir. Bueno, Abal Medina explicita que el Estado es un fenómeno dinámico, histórico y multidimensional. Y hace referencia a 2 dimensiones del Estado. Como una dimensión más simbólica, como un aspecto de las relaciones sociales, esa capacidad política del Estado, relaciones Estado-sociedad, y por otra parte a un aspecto más técnico, o de ese conjunto de ese complejo de instituciones burocráticas, lo que él va a denominar después como capacidad administrativa, es la burocracia del Estado. No es su parte simbólica, digamos, que tiene que ver con su capacidad de articular relaciones sociales. Y a lo largo de la historia, y sobre todo a partir del siglo XIX, donde surge el Estado-Nación, distintos enfoques fueron poniendo énfasis en algunas de estas dimensiones, muchas veces cayendo en reduccionismo, ¿no? El Estado no es solamente el reflejo de la sociedad y tampoco es un conjunto de instituciones autónomas y desligadas de su base social, ¿no?
es un actor, el Estado entonces es un actor que posee iniciativa propia, con autonomía, pero que no se encuentra desligado de una estructura social que además lo condiciona, y de que es el principal estructurador, digamos, de esas relaciones sociales. Además, tengamos en cuenta que el Estado no es monolítico, que dentro del Estado esas organizaciones no tienen, o esas instituciones que forman parte de ese complejo burocrático, no todas tienen la misma capacidad y la misma autonomía respecto de los poderes sociales y económicos. Entonces, el Estado entonces es la institución política de dominación objetivada en diversas instituciones. Es una instancia política de dominación que se cristaliza en diferentes instituciones, que son las organizaciones que nosotros conocemos, y que ejercen de manera legítima el monopolio de la violencia física en un territorio determinado. Por supuesto, tiene el objeto de garantizar la reproducción de un conjunto de relaciones de acuerdo a un determinado patrón, que en nuestro caso es el capitalismo, ¿no? El Estado es el encargado de garantizar su reproducción a partir de esas instituciones. Y para eso ejerce el control legítimo de la violencia en un territorio determinado. Esa matriz político-social hoy es el capitalismo, ¿no? Y acá, y tomando a Oxlack, Abal Medina habla de los atributos de estatidad que tiene un Estado-nación para ser considerado como tal. Y esto, calculo, lo deben haber visto el año pasado. El primero de ellos es la capacidad de externalizar su poder. Es decir, de ser reconocido como un Estado soberano respecto a los países que componen el escenario internacional. La capacidad de internalizar su autoridad hacia adentro del territorio a través del monopolio de los medios organizados de coerción, ejército, policía, ¿no? El tercer atributo de estatidad que menciona Oxlack a través de Abal Medina y de Cao es la capacidad de diferenciar su control, dice. Instituciones profesionalizadas que tienen el poder de extraer recursos de la sociedad de manera legítima para después devolverlo en servicios, transferencias, subsidios. Y como cuarto atributo de estatidad es la capacidad de internalizar una identidad colectiva a través de símbolos generadores de solidaridad y de pertenencia a un determinado lugar. Estos son los cuatro atributos que explicitan que debe tener un Estado-nación para ser reconocido como tal. Después hace un recorrido, y es cortito, porque vi que lo vieron detenidamente, por el proceso de construcción del Estado argentino y los diferentes modelos de Estado. El Estado liberal, que surge a partir de 1880 con la creación del Estado argentino y que se da hasta 1930, en donde se pone énfasis sobre todo en los primeros dos atributos de estatidad: externalizar el poder, es decir, ser reconocido como un Estado soberano, e internalizar su autoridad ante su propia sociedad. Ese es el momento en el que se consolida un nuevo ordenamiento social. Se logra la soberanía, ¿no? Y se hace sobre la base del modelo, un modelo de desarrollo particular, que es el modelo de agroexportador. Esto hasta 1930. A partir de 1930, y con la crisis económica, la caída de la bolsa en Estados Unidos y la crisis económica que se dio a nivel global, aparece el Estado keynesiano, el Estado de bienestar keynesiano, que tiene como características
El crecimiento del aparato institucional del Estado, el papel del Estado como protagonista y como un Estado empresario, es protagonista en el ámbito económico y social y es protagonista también en instaurar el modelo de desarrollo. Un nuevo patrón de crecimiento. El Estado como un actor contracíclico respecto a la crisis que se estaba viviendo en ese momento. Es decir, como participante de la producción de los bienes estratégicos para el modelo de desarrollo de ese momento. Así como el modelo de desarrollo del gobierno liberal había sido el modelo agroexportador, el modelo de desarrollo del Estado de Bienestar keynesiano es el de sustitución de importaciones. Crear las condiciones necesarias para industrializar el país, teniendo además como protagonista el Estado, ¿no? Esto como consecuencia generó una clase obrera creciente con sus derechos sociales y laborales, ¿no? Diferentes son las causas por las que este gobierno, este modelo de gobierno, este modelo de Estado, el modelo de Estado de bienestar keynesiano, llega a su agotamiento y comienza a instaurarse en Argentina, sobre todo a partir de la dictadura militar del 1976, el modelo neoliberal. Neoliberal porque toma algunas características del modelo liberal del año 1880, sobre todo la reprimarización de las exportaciones, se vuelve al modelo agroexportador y el Estado comienza a achicarse respecto a sus funciones, a las funciones que había adquirido en el modelo de bienestar keynesiano. Empieza a perder protagonismo, ¿sí? A liberar al mercado y a la sociedad muchas de las funciones que hasta ese momento había impuesto como propias. No hay una reducción solamente funcional, sino una reducción de tamaño del Estado. El Estado comienza a empequeñarse, a hacerse más pequeño. Y tiene como consecuencia una pérdida de poder del Estado frente a conglomerados de económicos concentrados, ¿no? Hay un aumento de la desigualdad, una distribución negativa del ingreso y como consecuencia la crisis en el año 2001. Y lo que viene ahora, bueno, Abal Medina habla de una nueva frontera, en su texto es desde el año 2007, y él a partir de la crisis del 2001 habla de una nueva frontera entre el Estado y la sociedad, en esa relación que se da entre Estado y sociedad y ese nuevo modelo que se va a configurar a partir del año 2001, y habla de un proceso de recentralización, es decir, el Estado vuelve a tomar protagonismo frente a determinadas decisiones y sobre todo frente a la dirección que se le va a dar a las políticas públicas. Y por ende en la distribución del ingreso, ¿no? Y hay, de forma paralela y consecuente, hay un incremento de la legitimidad. Además recobra capacidad para externalizar su poder, producto de un contexto económico externo positivo para el país. Crecen el superávit fiscal, superávit comercial, el precio de las commodities, es decir, el precio de lo que nosotros exportamos, generó empoderamiento económico. Y ese empoderamiento económico tuvo como consecuencia el generar mayores niveles de soberanía, ¿no? Mayores niveles de reconocimiento del sector externo. Y se tomaron algunas medidas a modernizar y a profesionalizar el aparato estatal. Y a partir del año 2015, y esto no está en CAO y en Abal Medina, les voy a subir el texto por si lo quieren tener de consulta, pero me pareció interesante que lo abordemos, que es lo que García Delgado, a partir del año 2015, se da en Argentina y en toda América Latina, la asunción de Macri en Argentina, de Bolsonaro en Brasil, que es lo que él denomina el neoliberalismo tardío.
Neoliberalismo porque algunas características del liberalismo de los 80 y el neoliberalismo de los 70, de los 80 en Argentina, retoma, pero con características particulares de este momento histórico, ¿no? ¿Por qué la crisis? Él haciendo un ensayo de por qué la crisis en el 2015. Explica que lo que no se pudo fue lograr un aumento de la inversión privada. Restricción externa y no se pudo modificar la matriz productiva. Es decir, no pudimos pasar de un país agroexportador a un país industrializado. Y eso en parte explica la crisis. Sí. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo. Sí. El autor de este texto es Juan Abal Medina Padre. No. No. Ah, bien. O sea que es el funcionario. El que era. Que nosotros Sí. conocemos, el que era funcionario. En su Ah, bien, momento. bien, Sí. bien. Bien. Y Cao, Horacio Cao. Este es Juan Manuel Medina, Abal Medina. Y Horacio Cao. A ver si lo tengo. Es este texto. No sé si alguna vez lo vieron. ¿Ven? ¿Qué es él? Bueno. Recopila, es muy interesante. Si alguna quiere algo más, el índice me lo pide. Bueno, la crisis del 2015, ¿por qué se da la crisis de esa nueva frontera que se había generado entre Estado y sociedad, en donde el Estado había retomado la centralidad? Dice, bueno, no se logró inversión externa, inversión privada, no se pudo cambiar la matriz productiva, es decir, no se pudo reindustrializar el país, hubo restricción externa, y esto provocó que comenzara la crisis económica. Sobre todo, además, con un contexto, otra vez, internacional que empezaba a ser desfavorable. ¿Cuáles son las características de esta etapa, de este neoliberalismo tardío? Dice García Delgado. La reprimarización de la producción, que es un poco de lo que estábamos hablando, la judicialización de la política, la construcción de consejos, la construcción de consensos y la batalla cultural. Es decir, la utilización de los medios económicos, los medios masivos de comunicación para amplificar el discurso del fin de la ilusión. Llegamos al sinceramiento económico, a lo heredado. Esto se multiplicó en los medios de comunicación y llegó a la sociedad, ¿no? Hizo mella en la sociedad. Habla de un disciplinamiento, además, de los conflictos sociales, despolitización de los conflictos sociales. Se fragmentan los colectivos sociales, en muchos casos se reprime, se reprime en los medios de comunicación, además se habla mal de los dirigentes sociales. Y por otro lado, por último, la reforma estructural del Estado y el gobierno de los CEOs, digamos. Como ciertos organismos del Estado terminan en manos de quienes habían representado al privado en un determinado momento. Y ahí hablamos, cuando hablamos de que el Estado no es monolítico y que diferentes organizaciones de ese conjunto de instituciones burocráticas tienen diferentes grados de autonomía respecto a los poderes sociales y económicos, estamos hablando un poco de esto. Hay ciertas esferas del Estado que pierden poder y se encuentran limitadas y condicionadas por los poderes económicos y políticos. ¿No? Igual, perdón, Jimena, pero Sí. haciendo así como yo hice una lectura muy por encima
del Sí. texto y coincide con todo lo que venimos viendo y leyendo y lo que vivimos a diario. O sea, de una u otra manera el Estado siempre, de una manera u otra, está ligado a esta sociedad, ya sea que la deje de lado o que la haga parte, pero la va modificando constantemente, o sea... Totalmente, es una relación, sí, totalmente. Y esto, en diferentes momentos del Estado se ven mayores grados de autonomía, en diferentes momentos de la historia, y en otros hay una cooptación de los poderes económicos y sociales del Estado y, por supuesto, de las políticas públicas y de la distribución del ingreso, finalmente, ¿no? Hay un poco de eso. Sin embargo, este neoliberalismo tardío que comienza que se da en Argentina a partir del 2015, encuentra limitantes, y la vimos, ¿no? Los cambios radicales en la distribución del ingreso y la baja de todos los indicadores sociales, mayores niveles de pobreza, mayores niveles de inflación, menores niveles de empleo, menores niveles de consumo, encuentran una limitante, digamos, en las bases de la sociedad para seguir avanzando. La sociedad civil está más consciente hoy de sus derechos que en su momento. Y esto provoca un límite a ese neoliberalismo tardío que se había generado a partir del 2015. Y en toda la región lo podemos ver. La caída de Bolsonaro, la caída del macrismo en Argentina, Evo en Bolivia, digamos. También García Delgado, en este texto que se los voy a subir de consulta, habla de lo que se viene. Y lo que se viene un poco está falto de estudio en la academia, porque es muy complejo, porque en el medio tuvimos una pandemia, porque no es tan simple el análisis todavía en un corto plazo. Veremos qué es lo que sucede de acá en más. Pero bueno, me pareció interesante que no nos quedemos con esta nueva frontera que se había dado a partir de la crisis del neoliberalismo y que avancemos un poquito más porque la historia ha avanzado, ¿no? Eso respecto a lo que es el texto número 1. Si tienen alguna duda, algo que preguntar. Es llevadera la lectura, ¿no? Vos que si lo estuviste chusmeando un poquito, Roberta. Sí, sí, e incluso está muy claro porque te va, bueno, hoy Marta lo decía, Osla, que se basa también mucho en esto, hace como una comparación y en muchas cosas están de acuerdo, en otras no tanto, pero es súper llevadero, no me pareció pesado y esto que vos fuiste marcando está y lo podés ver tranquilamente, o sea, no, qué sé yo, en una lectura por arriba ya podés marcar ciertos puntos importantes. Para mí fue llevadero. Cuando le subí el texto igual les pedí que... llevadero. Llevadero, pero estaba así como movidito, te digo la verdad. El PDF tenés que ir leyendo así. Cuando le subí el texto en su momento, le dije dónde poner énfasis y eso lo voy a seguir haciendo. Cada vez que le subo un texto, les voy a decir que si no es una guía de preguntas, para guiarlas en la lectura, les voy a decir dónde poner énfasis también. Hoy les voy a subir un texto que vamos a trabajar toda la semana porque es un poquitito más largo, pero no es complejo y menos si lo charlamos ahora, que es el texto de Oslak y las nuevas reglas del juego. Oslak en este texto hace referencia a la reforma estatal. La reforma estatal más radical que tuvimos en Argentina, no en términos partidarios, sino en términos de abrupta, fue la reforma neoliberal, ¿no? En donde el Estado históricamente había, desde su crecimiento, desde su nacimiento, había tomado protagonismo y es en el momento en donde comienza a virar hacia el lado contrario, hacia perder protagonismo, hacia achicarse, a demolerse grandes partes del Estado. Entonces, como es la reforma más radical que se vio en la Argentina. Y él dice que
¿Qué es una reforma estatal? Empieza hablando de lo que significa una reforma estatal. Y es un profundo replanteo del rol y de la agenda del Estado, así como sus relaciones con la sociedad civil. Pero vuelve a decir Oslak que el Estado es como en máxima instancia de articulación de las relaciones sociales. Estas relaciones se corresponden a esto que veníamos hablando, a un patrón determinado, a una organización y a una manera de control social que es el capitalismo. Entonces, las reformas del Estado tienen que pensarse como adaptaciones de esos roles y esas agendas para poder cumplir ese papel de garantizar la reproducción del Estado capitalista. Digamos, ninguna reforma es del todo, ninguna reforma va a venir a quebrar el modelo capitalista. Este tampoco. En todo caso, es una adaptación de roles y agendas del Estado para poder garantizar esa reproducción ante las determinadas crisis. Dos aspectos entonces que vamos a tener en cuenta, dos conceptos que él menciona, es el concepto de agenda del Estado y el concepto de rol del Estado. ¿Qué es la agenda del Estado? La agenda del Estado es este espacio problemático que se va dando y se va construyendo en la formación del Estado, en su desarrollo histórico. Entonces, esa agenda no es ni... es cambiante, es dinámica, es histórica. Va cambiando a lo largo de la construcción del Estado, por supuesto. Es ese espacio problemático de una sociedad ante el cual el Estado tiene que tomar posición y resolver. El Estado como el resto de los actores sociales, digamos, que ponen en juego sus valores y sus intereses y son capaces de movilizar recursos en pos de lograr los resultados que pretenden o que van con sus intereses, que se corresponden con sus intereses. Esa es la agenda del Estado. Sí. Perdón, pero en base a esto que vos dijiste recién, porque está bien, el Estado toma posición y demás, pero va a ir tomando posición en base, volvemos a lo que hablábamos hoy, a una sociedad si se planta o no se planta, si quiere o no quiere, porque ahora vamos a hablar un poquito. Se va modificando en base a lo que la sociedad va pidiendo, reclamando. Por eso hablamos de la toma de posición del Estado, pero también hablamos de la toma de posición, de la toma de posición de el resto de los actores sociales capaces de movilizar recursos y capaces de hacer valer sus intereses, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? Entonces, es esa expresión político-ideológica de la agenda vigente en un determinado momento histórico. Es decir, esa toma de posición del Estado es el rol del Estado, que se va a cristalizar en políticas públicas y se va a cristalizar en tomas de posición. Y que va a depender de las relaciones de Estado y sociedad, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Respecto a la reforma, él dice que esta reforma tuvo o se pensó en dos fases. Una fase quirúrgica, instrumental, y una fase de rehabilitación, llama él. Esta fase quirúrgica enfatiza. Ustedes estamos hablando de la reforma del Estado de 1980, ¿no? No pasa nada, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos abordando el texto que vamos a subir hoy, recién empezamos. De todas maneras, voy a tratar de subir la clase grabada. Él habla de la reforma y volvemos, hablaba de dos fases de la reforma. Una fase quirúrgica, en donde se apunta a menor Estado en vez de a mejor Estado, en los cambios a nivel nacional en detrimento de los cambios de los niveles subnacionales, en los aspectos funcionales de la reforma y descuidando la distribución del poder y del ingreso, haciendo énfasis en la aparente autonomía del Estado, sin tener en cuenta la dependencia de las restricciones internas e externas, y ahí hablamos un poco, ¿no?, de
la sociedad y sus limitaciones. Y una segunda fase de la reforma, que es la fase de rehabilitación, llama Oslo, en donde la idea es, una vez pasada la etapa quirúrgica, lograr un mejor estado tecnológico y culturalmente más avanzado, con equilibrio en la distribución del ingreso, priorizando los cambios necesarios en los niveles subnacionales de gobierno e incluyendo mecanismos de participación ciudadana. Después vamos a ver qué pasó con esa segunda fase de la reforma, si se logró o no se logró. Y, por otro lado, va a mencionar en la relación Estado-sociedad, en la reforma y a lo largo de la historia, ¿no? Y él dice que las relaciones entre Estado y sociedad pueden evaluarse en 3 dimensiones, ¿sí? A través de las cuales se dirimen los contenidos de la agenda vigente y la forma de resolución, ¿no? De estas, que apunta justamente a distribuir la gestión de lo público, los recursos del poder y los recursos del excedente económico. Esas 3 relaciones son las relaciones, esa triple dimensión de la relación Estado y sociedad. Ustedes piensen que la relación Estado y sociedad es una, pero que es pensada en una triple dimensión. Hay relaciones funcionales, relaciones materiales y relaciones de dominación. Las relaciones funcionales que se dan entre Estado y sociedad tienen que ver con la división del trabajo, la división social del trabajo que se da entre la sociedad y el Estado. Y acá otra vez, pensemos la sociedad como un conglomerado extenso, donde está el mercado, están las organizaciones sociales, están todos los actores que no son el Estado, digamos. Pensemos en esa sociedad, un concepto ampliado de sociedad, no solo en la sociedad civil. Cuando hablamos de las relaciones Estado y sociedad, también estamos hablando de mercado. Decíamos que las relaciones funcionales tienen que ver con la división social del trabajo. ¿De qué se ocupa el Estado y de qué se ocupa la sociedad? Y hay un espacio gris, dice Oslak, de relación, de correlación entre el Estado y la sociedad. Es ese espacio en donde el Estado delega cosas que le son, funciones que le son propias, pero regula. ¿Me explico? Ese es ese espacio gris, en donde son funciones que cumplen en conjunto, el Estado y la sociedad. Las otras relaciones son las relaciones materiales, que tienen que ver con la participación en el excedente económico, ¿sí? Y el espacio común expresa entonces eso que el Estado recauda para, extrae de la sociedad, para devolverlo a través de gastos, transferencias, inversiones, gasto público, digamos. Ese es ese espacio gris. En el texto van a ver un cuadro, un gráfico que le hace más clara esta triple relación, y sobre todo esos espacios grises. Y por último, las relaciones de dominación, que representan el recurso de poder, digamos, que puede movilizar el Estado y que puede movilizar la sociedad. Y ese espacio gris entre Estado y sociedad está integrado por la legitimidad del poder que le da la sociedad al Estado. Digamos. Ese es ese espacio gris entre Estado y sociedad en estas relaciones. Estas relaciones que, si bien tienen reglas de juego propias hacia el interior de cada esfera, relaciones funcionales, materiales y de dominación, también se subordinan a las relaciones que hay entre esas esferas. Y estos espacios grises serían los negociados. No necesariamente, no tiene que ver con los negociados. En el caso de las relaciones de poder, no son los negociados. En el caso de las relaciones de poder, ese espacio gris es donde la sociedad reconoce el poder del Estado.
esa legitimidad. En las relaciones de materiales, ese espacio gris tiene que ver con lo que recauda el Estado Nacional para entregar en forma de gasto público, inversiones. Digamos, hay épocas en donde ese espacio gris es más grande, porque el Estado Nacional se ocupa más de más cosas, entonces recauda más y cumple más funciones, y hay otras épocas en donde ese espacio gris es cada vez más chico, porque muchas de esas funciones las hace la propia sociedad o el mercado, y entonces el Estado no recauda porque justamente no cumple con las funciones. ¿Me explico? ¿Sí? Estas relaciones, esta triple relación, si bien cada una de ellas, esferas, tienen sus propias reglas de juego, están subordinadas a las reglas de juego que hay entre las esferas. Y además están condicionadas por los procesos de globalización, integración e internacionalización de la economía. Y acá, ¿Podés repetir, Jimena, eso? Las tres. ¿cuáles son las tres dimensiones? Son las dimensiones funcionales, materiales, sí, ahora vamos, funcionales, materiales y de dominación, que tienen reglas de juego propias, que les son propias y que a su vez están subordinadas a reglas de juego que se dan entre las esferas y también a los fenómenos de integración, globalización e internacionalización de la economía. ¿Sí? Bueno, después en el texto van a ver un ejemplo de cómo estas esferas se interrelacionan entre sí. Lo que pasa en la esfera de relaciones funcionales, es decir, que el Estado se ocupe de determinadas cuestiones y de otras cuestiones no, hace justamente que se reflejen las relaciones materiales, porque el Estado recauda menos de lo que recaudaba antes cuando tenía más funciones a partir de la reforma. Mientras más funciones tiene el Estado, más recauda, más impuestos cobra, menos funciones tiene el Estado, por supuesto, menos recauda y menos poder tiene como consecuencia, ¿sí? Menos legitimidad para cumplir con funciones que antes cumplían. La sociedad empieza a reconocer en actores privados el poder para poder resolver ciertas cuestiones que antes resolvía el Estado. Para que vean cómo se van interrelacionando las esferas también, ¿no? Bueno, esta triple relación, él analiza la reforma a través de esta triple relación entre Estado y sociedad. Dice que la reforma neoliberal, en el caso de las relaciones funcionales, la reforma neoliberal implicó, como vimos hace un ratito, una reversión del ciclo histórico de expansión permanente del aparato institucional por primera vez. Desde la creación del Estado-Nación hasta la actualidad, el Estado había crecido institucionalmente en términos de estructura, de tamaño y en términos de funciones. A partir del año 80, eso comienza a revertirse drásticamente. Él habla de una verdadera demolición del Estado. El Estado abandona, ¿no?, su rol empresario y empiezan a visualizarse fenómenos tales como privatización, descentralización, terciarización. Bueno, la descentralización es en niveles subnacionales de gobierno, como en el caso de la educación, que empieza a ser provincial. En muchos casos la salud también se descentraliza hacia niveles locales. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Patagones el hospital es municipal y se dio en ese contexto.
La terciarización es otro de los fenómenos que tiene que ver con funciones que le eran propias del Estado o que le corresponde hacer el Estado, que terciariza, que deja en manos de terceros. Por ejemplo, en los años 90 en la provincia se dio que la función de saneamiento y de limpieza de las escuelas se dejó en manos de una empresa, de Saersa. No había porteros públicos pertenecientes al empleado, al sector público. No sé si recuerdan ustedes. Pero bueno, este es como un ejemplo de la tercerización. Todos fenómenos que se dieron en ese momento, como forma de achicar el Estado. El Estado tiene cada vez menos funciones, el Estado nacional. Descentraliza, terciariza, privatiza. Esa privatización produjo, dice Oslak, deslegitimación del sector público, socavando el poder relativo en el juego global de las relaciones. El Estado pierde poder, hace menos y pierde poder. Esa confianza se desplaza hacia soluciones privadas. Por otro lado, en el caso de la descentralización, además genera una crisis de organización, porque el Estado Nacional empieza a descentralizar funciones hacia estados subnacionales sin recursos primero y sin capacidades técnicas para lograrlo después. Entonces los servicios comienzan a ser de mayor complejidad y de menor calidad. Y en el mismo sentido dice que en las relaciones funcionales, esa mirada hacia adentro del Estado, donde el Estado comienza a ser cada vez más profesionalizado, desburocratizado, más capacitado y con tecnología, se encuentra pendiente, ¿no? Y ahora vamos a ver qué dice respecto a eso. En lo que concierne a las relaciones materiales en la reforma, ¿qué son las relaciones materiales? Dijimos, las relaciones materiales tienen que ver con la distribución del ingreso, ¿no? Son esas reglas del juego en materia distributiva y que consiste en garantizar grados aceptables de equidad social en la asignación de los costos y beneficios del desarrollo. Establecer qué proporción del producto tiene cada sector para sí. Es decir, es el pacto fiscal, ¿no? Que se establece entre el Estado y la sociedad. Esas son las relaciones materiales. ¿Qué problemas se produjeron a partir de la reforma? La corrupción y la evasión tributaria como vedettes de este momento histórico, ¿no? Una estructura impositiva que es regresiva, donde su mayor impuesto es el impuesto al consumo, que por supuesto afecta más a las bases populares. Y por otro lado, habla de las políticas sociales en ese momento, ¿no? Políticas sociales que empezaron a ser focalizadas, que introduce justamente el concepto de precariedad y discontinuidad muy grande en la política social, tendiendo al asistencialismo y sobre todo a la corrupción de quienes manejan o manejaban esas políticas sociales asistenciales, ¿no? Obviamente por falta de control, por falta de regulación. Se generaron ciudadanos de primera y de segunda. De primera son aquellos que podían adquirir los servicios, los bienes y servicios a través del ingreso. De segunda, quienes debían acceder a los bienes y servicios a través de la acción política, ¿no? Y tiene que ver con las relaciones materiales, claro que tiene que ver con las relaciones materiales. Tiene que ver con la posibilidad de Estado
del Estado de intervenir en la sociedad con su excedente económico, que era cada vez menor. Y que de hecho hasta el día de hoy se sigue sucediendo. Hay algunas cuestiones que claramente sí, sobre todo es lo que hablábamos de la estructura impositiva regresiva que tiene Argentina. El impuesto al consumo sigue siendo el mayor impuesto en todo el país. Y quienes proporcionalmente más pagan ese impuesto son las clases populares que destinan el 100% de sus ingresos al consumo. Entonces tributan el 100% de sus ingresos. Respecto a otros impuestos como el impuesto a la propiedad privada, el impuesto a la actividad financiera, que sigue siendo un pendiente. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Y esos que pueden tributar, porque en realidad si vemos hoy la sociedad como está, tenés un gran porcentaje que no tributa, que no nada, que vive pura y exclusivamente del asistencialismo, o sea que ni siquiera está dentro de estos porcentajes. No, claro. Y además, teniendo en cuenta, volvemos a la relación Estado y sociedad, ¿no? A esas relaciones que son, que se determinan en un Estado que no tiene total autonomía, que está condicionada por los poderes económicos. Porque fíjense que a la hora de plantear una reforma tributaria no es tan fácil. Hay poderes económicos que limitan y condicionan esa posibilidad de reforma. Y por último, las relaciones de dominación, dice Oslak, que las relaciones de dominación, por supuesto, también se vieron afectadas a partir de la reforma de 1980, ¿no? Sobre todo porque el Estado empieza a perder legitimidad. ¿Qué dijimos que eran las relaciones de dominación? Es la capacidad de poder que tiene el Estado y la sociedad. Ese espacio gris es la legitimidad. El Estado empieza a perder legitimidad. Los patrones de distribución del ingreso y la riqueza fueron cada vez en detrimento, negativos, y esa crisis de legitimidad, crisis política, económica y social, explota en el año 2001 con la gran crisis que tuvimos en Argentina, ¿no? Con la salida en la calle, lo recordamos todos. El Estado pierde en ese momento capacidad para implementar las opciones que define, digamos. Se pierde consenso social, dice Oslak. Bueno, y a partir de ahí, otra vez, ¿no? El neoliberalismo entra en crisis en el año 2001 y en el año 2003 el Estado de a poco empieza a tomar protagonismo nuevamente, a hacer ese instrumento contracíclico, ¿no? Y estas relaciones también empiezan a moverse, que es un poco la tarea que vamos a tener para el miércoles luego de que lean en el foro. A ver, ¿en dónde creen que se movió después de la crisis del 2001 estas relaciones? Relaciones en las funciones, por ejemplo, en la relación funcional. El Estado empieza a tener más funciones de las que tenía antes de la crisis del 2001. En el 2003 el Estado vuelve a cobrar protagonismo, centralidad, vuelve a tener poder, legitimidad. Bueno, algo de eso vamos a charlar en el foro del miércoles. O por lo menos se lo voy a plantear para que ustedes lo hagan en el transcurso de la semana. Bueno, y por otra parte, hablábamos de globalización, internalización e integración como fenómenos que afectan a estas relaciones. Claramente afectan a relaciones que se dan hacia el interior de la sociedad, hacia el interior de los estados.
La globalización como ese fenómeno complejo que implica complejidad e implica incertidumbre, ¿no? Para los estados. Y la regionalización o integración como respuesta posible de los estados para cubrirse de esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué es la integración sino una respuesta a esto? Y una forma de acumular poder de los estados más pequeños a veces. Sin embargo, tanto la globalización como la regionalización le quitan cuota de poder a los estados nacionales para poder actuar. Por eso es que la condicionan. Y también, por último, hace referencia a Oxlack a los organismos de crédito internacional, hablando de globalización y hablando de perder capacidad y autonomía para tomar decisiones. Y dice que, y esto sigue siendo hasta el día de hoy, que las condicionalidades que acompañan los créditos es lo más importante de la actividad de estos organismos internacionales. Y que tienen consecuencias sociales y políticas en los programas, ¿no? En la sociedad. Él dice que son como pinzas que le quitan autonomía a los estados para poder tomar decisiones. Bueno, eso lo vimos en los años 80, él está hablando de esa reforma, pero también lo vemos en nuestros días, ¿no? Cómo siguen operando de esa manera. Lo más importante no es el crédito y lo que recaudan a partir de los créditos, sino las condicionalidades y la limitación a los estados para tomar sus propias decisiones. Bueno, un poco de eso van estos dos primeros textos. ¿Se les hizo largo? ¿No? Bueno, no quiero abrumarlas más, vamos a trabajar estos dos textos ahora. Les voy a subir el texto de Oxlack y les voy a subir el texto de García Delgado, del que hablábamos cuando hablamos de neoliberalismo tardío. Ese, para las que quieran leer, darle una leída a la introducción, es largo, pero a la introducción es súper interesante. El que sí quiero que lean es de Oxlack. ¿Qué tal, profe, compañeras? Hola, Marilina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pido disculpas que me sumé tarde a la No, reunión. está bien. ¿Podrás reiterar lo que tenemos que leer? Yo descargué la carpeta, hoy la vi con el material, pero ¿podrías decir el orden de lectura? Mira, sí, yo hasta ahora subí un solo texto, que lo subí en dos partes, porque la tecnología a mí no me ayudó, le saqué, lo escaneé de un libro que yo tengo y quedó en dos partes porque me interesaba que leyeran esas páginas, que es el La Valmedina. Por eso vas a ver dos PDF. Ah, claro, yo descargué entonces de la otra materia. Y es que me estoy encontrando recién con las aulas, está bien. Está bien. Claro, yo te escribí hace unos días porque no encontraba, busqué un solo archivo y abajo estaba el otro. Corté una Son dos interferencia. textos, sí, ese fue Sí. un error mío, pero porque soy malísima, No, pero también estoy igual, aprendiendo como ustedes. claro, estamos en la misma y indagando en la plataforma. Pero ya les digo, y esto queda grabado, así que el resto también lo va a saber. Ustedes escríbanme, digan, profe, le erraste, le pusiste un texto donde no iba. Si tienen dudas, díganme, que sea un canal abierto. Yo intento, si no es todos los días, día por medio, me conecto para ver si hay alguna novedad, si alguna necesita algo. ¿Sí? Así que ustedes charlenme. Buenísimo. Ese es el texto que yo subí la semana pasada. Subí el miércoles. Hoy les voy a subir el texto de Oxlack, que fue el que trabajamos recién. Y por esta semana va a ser el único que voy a subir. El miércoles vamos a habilitar un foro para trabajar ese de Oxlack.
y hasta la semana que viene va a ser lo que tengan de lectura. El texto de Abel Medina y de Oslak. Ya la semana que viene vamos a empezar a trabajar con los 2 textitos que nos quedan de la unidad 1. Y la próxima, que sería la semana del 8, 9, 10, ¿no? De abril, vamos a volver a hacer una clase sincrónica para trabajar esos 2 textos que vamos a ver la semana que viene. Yo comento, Sí. estoy un poco atrasada con la lectura porque hasta que le fue encontrando el ritmo a la plataforma, pude imprimir el material, primero encontré la parte 2, digo quiero encontrar la parte 1 y nada, aviso eso, que estoy un poquito atrasada con la lectura igual. No te preocupes que yo estoy de la misma manera tratando de encontrarle la onda a la plataforma. Por eso esta semana vas a tener para poder leer los 2 textos. Bien. No son textos largos. De todas maneras, yo de Oslak les voy a subir un pequeño PowerPoint que hice que les va a ayudar. Le voy a subir hoy el texto y le voy a subir el PowerPoint que los va a ayudar en la lectura. Por lo menos en lo que me interesa que se sepa. ¿Sí? Jimena, lo que a mí me pasó, no sé si le habrá pasado al resto de mis compañeras, que cuando vos subiste tu presentación y demás, no había un responder. O sea, no podíamos responder. ¿Era a propósito o...? No. Eso fue un error mío que no le había puesto para que ustedes pudieran responder. Y después hablando con la profe de prácticas, digo, ¿o soy yo? ¿No me están queriendo a mí? ¿O hay algo que hice mal? Y me dice, no, si no habilitas la opción, no te van a poder responder. Pero por eso, bien que me dijeron, porque si no, yo me iba a quedar ahí esperando hasta que, nada, me dé cuenta. Eso, por ahora, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran decir? ¿Nada? Bueno, vamos a trabajar esos 2 textos. Para los que no leyeron a Abel Medina, es Abel Medina y Oslak. Para quienes ya le dieron una mirada a Abel Medina, que no es difícil, que tiene que ver con lo que ustedes ya vieron el año pasado, vamos a trabajar Oslak. Y nos quedan 2 textitos cortos para la semana que viene. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier cuestión, la charlamos. Me mandan un mensajito que yo los miro. Muchas gracias por estar. Vamos a Buenísimo, tener la profe, muchas grabación y gracias. espero poder subirla. Bueno. Genial. Besitos. Gracias. Chau, chau.